3 beneficios que son captación de radicales libres, colagenasa, mejorar la colagenasa y ayudar a la epitelización de las heridas. O sea, realmente no es solo tratamiento previo para el uso de factor de crecimiento, no, sino que se ha demostrado que la vitamina C precisamente nos mejora el proceso de oxidación de la herida. Es decir, hace parte de los tratamientos sistémicos que debemos plantearle a un paciente diabético, en este caso la nutrición. Es decir, en pie diabético no solo es que llegó y manejar la herida, no, hay un contexto de todo que sumado es lo que va a llevar al salvataje de la extremidad. Es decir, no solo es lo que le hagamos a la herida, sino también lo que le aportemos al paciente. Un paciente desnutrido que tiene proteínas bajas no te va a cicatrizar, no va a hacer movilización de inmunoglobulinas, etcétera, y no se va a dar un adecuado, digamos, respuesta biológica y celular para favorecer a una cicatrización. Entonces, digamos que desde el punto de vista nutricional, lo que ha demostrado que favorece a la cicatrización de la herida es precisamente el aporte de aminoácidos, en este caso glutamina, que digamos que es el que más digamos que evidencia tiene. Con respecto a la evidencia de la vitamina C, sí realmente es muy poca, pero digamos que dentro de los pequeños estudios que hay, y tanto la vitamina A, también como el zinc y el selenio, digamos que son oligoelementos y vitaminas que van a favorecer a que la herida pueda cicatrizar. Pero falta mucha evidencia para decir que realmente es una terapia eficaz, ¿ya? Eficaz, que dar vitamina C va a cicatrizar la herida, no podemos decirlo, pero sí va a favorecer al proceso de oxidación a nivel celular, que sumado a eso se va a favorecer a que sea una cicatrización adecuada. Recalcando nuevamente lo de la vitamina C, ¿cuántos días de tratamiento serían y cuáles serían las dosis? O sea, realmente, desde el punto de vista nutricional, no terapéutico, porque realmente la vitamina C tiene algunas indicaciones terapéuticas que por vía parenteral, no, simplemente con aportar entre 500 y 1 gramo de vitamina C al día es suficiente. Sí, pero tener en cuenta que la naranja en jugo tiene alto índice glucémico, entonces hay que tener en cuenta eso. Teníamos la idea, y eso yo he sido muy enfática en la parte nutricional, todo el mundo dice que la naranja es la que más aporta vitamina C. No, la granadilla, si quiere que les cuente. La granadilla es la fruta que más aporta vitamina C. En estos pacientes también con úlceras, por ejemplo en el caso linfático y venoso, se les puede dar también un complemento de zinc. Ustedes saben que los viejitos, sí, y el zinc, hay estudios donde interviene muchísimo en la fase de remodelación. Y en definitiva, si uno tiene un paciente anémico, desnutrido, hipoproteico, pues la úlcera sí no va a avanzar a las fases de cicatrización. Entonces, tratar de hacer un equilibrio entre la nutrición del paciente, que es lo que realmente, y definitivamente los pacientes, por ejemplo, con úlceras venosas, se anemizan, porque ellos pierden por allí sangre, entonces se anemizan. Y arteriales también, sí. Aprovechemos la pletismografía, que yo no me voy de aquí sin dejarles que la pletismografía tiene un uso, y aquí tenemos un experto en la parte de diabetes y pie diabético, y tenemos que implementar en Montería la pletismografía. Sí, yo no sé por qué en las diferentes ciudades el laboratorio vascular se ha ido perdiendo. Y lo que decía María Isabel, la pletismografía cumple un papel fundamental en un diagnóstico de los segmentos arteriales obstructivos y nos da ondas de pulso, nos da presiones segmentarias y nos determina dónde hay más o menos flujo de acuerdo a la obstrucción arterial del segmento obstruido. ¿Cuál es la dificultad de pedirle a todos los pacientes diabéticos que tienen enfermedad vascular infra o suprapatelar arteriografía? Y la dificultad es que a los pacientes diabéticos, a todos deberíamos pedirle función renal antes de darle un acetaminofén. ¿Y qué es lo que le pasa al paciente diabético? Nadie mira función renal, le ponen un medio de contraste y si el individuo tiene 45 mililitros minuto, lo llevan a falla renal terminal simplemente con hacerle una arteriografía, con hacerle cualquier estudio de imagenología que implique medios de contraste. La pletismografía o la fotopletismografía digital nos exime del riesgo de llevar al paciente a falla renal. Entonces hay protocolos y por eso ustedes me van a permitir cambiar una conferencia
que es la que voy a presentar en Bucaramanga en el Congreso Internacional de Neurovasculopatía y Pie Diabético, porque es fundamental determinar que el órgano de locomoción debe uno tener suficiente conocimiento para la intervención terapéutica de él, porque creemos que solamente rascar la lesión y no más. Y entonces voy, con la venia del director del evento, voy a hacer un switch, porque voy a presentar esa conferencia y les voy a dar otra imagen de lo que es este entuerto que es el pie, que nadie quiere ver, que no estamos formados para esta intervención, que toca tangencialmente todas las especialidades, pero que difícilmente podemos hoy, con el desconocimiento de nuestros colegas, hacer una intervención oportuna y temprana de un órgano que no tiene dolientes, que no aparece en un RIPS de intervención terapéutica y que quién es el final, el que termina tomando la decisión de una amputación, es el ortopedista que no tiene ni idea y que no le dan la asociación para la intervención terapéutica al cirujano vascular que tiene el argumento a través de cirugía endovascular o de cirugía abierta para brindarle otra opción de vida a este órgano de locomoción. Entonces, tenemos que echarle mano a la pletimografía, a la fotopletimografía digital. También quiero hacer un comentario al respecto. Sabemos que la pletimografía es una herramienta fundamental para el diagnóstico, pero tenemos una herramienta que es mucho más barata y que la debemos utilizar desde el primer nivel. O sea, desde la enfermera y el médico primario deben saber utilizar, y es realizar índice tobillo-brazo. Digamos que tiene una evidencia 1A para la guía de enfermedad arterial de la Asociación Americana de Cirugía Vascular, además de la Federación Internacional de Diabetes. Dicen, para hacer diagnóstico de enfermedad arterial, índice tobillo-brazo. Ya después miraremos qué tipo de enfermedad tiene, qué arteria está comprometida, pero no olviden eso. Entrénense en eso, es sencillo, no es muy difícil, es sencillo. En la tarde lo vamos a ver. Ok, excelente, excelente. Hay que entrenarse en eso, es sencillo, lo puede hacer. Incluso ya hay hasta mecanismos de manera sistemática, te hacen índice tobillo-brazo, es decir, que se saca el operador del proceso. Y bueno, aunque hay que validarlo todavía, aquí en Colombia no se ha validado todavía, pero igual funciona. Yo por lo menos en la unidad tengo 3 y funciona perfectamente. Entonces también es una herramienta de pronto para las IPS, para tener índice tobillo-brazo, que es fundamental. Temprano un índice tobillo-brazo que demuestre que tiene una enfermedad arterial, se deriva al cirujano vascular y vamos a evitar eventos catastróficos. Buenos días. Para el doctor Carlos, ¿qué porcentaje de fracaso tiene el factor de crecimiento y qué efectos adversos tiene? Bueno, empiezo por la segunda pregunta. Realmente los efectos adversos, digamos que el principal son los escalofríos y el dolor sobre la herida, digamos, pero la presentación está alrededor de un 10%. Se está esperando un estudio que hicimos aquí en Colombia con resultados acerca de esos efectos adversos, pero realmente no son efectos adversos mayores que podamos lamentar. Se han asociado incluso infecciones sobre la herida, al menos de un 1%, dolor, que es lo que más, y el escalofrío. Digamos que son los efectos adversos más comunes. Con respecto al fracaso, realmente no se puede hablar de fracaso de una molécula en el contexto del manejo del pie diabético, porque el fracaso es de todo lo que se hizo, ¿ya? Digamos que la evidencia que hay en cuanto a la eficacia del producto, podemos revisar uno de los estudios que presenté, que el 83% de los casos sanaron, es decir, que podemos decir que un 13% fracasó, ¿ya? Pero digamos que desde el punto de vista estadístico eso no es, tiene significancia porque el porcentaje de pacientes que se logran salvar una extremidad son mucho mayores. Nosotros tenemos experiencia en Cali con la aplicación de Epiprot. Nosotros teníamos un paciente que llevaba N curaciones, N años, y la cicatrización estaba detenida en el tiempo. Comenzamos a utilizar el Epiprot y eso dije yo, como dice, yo soy Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Inmediatamente, con la segunda ampolla, ve uno cómo cambia ese lecho de la úlcera y comienza efectivamente a hacer la reducción de los bordes. Entonces sirve muchísimo, muchísima. Lo que pasa es que hay que escoger bien el paciente en el momento adecuado y con la fase de cicatrización adecuada. Porque tú no puedes poner Epiprot, que es una molécula bellísima,
en un paciente que tenga ese lecho de la úlcera con un biofilm, que tenga toda una parte de signos de inflamación, ¿sí? Y en el dolor, pues normalmente los pacientes que vemos con este tipo de úlceras son neuropáticos, entonces la verdad es cero el dolor. Sí, sí, no, pero te digo que cuando el paciente tiene una neuropatía diabética, sí, pero en las úlceras venosas sí, pero nosotros lo hacemos en pacientes con pie diabético que tienen una neuropatía y la aplicación es ni siquiera, le ponemos música al paciente y se ve la evolución. Este paciente, el primer paciente que tuvimos en Cali, definitivamente el gasto que tenía en la EPS era terrible. Y cuando presentamos la opción de ponerle Epipro, pues como es un poquito costoso, se nos vino toda la EPS encima. Pero cuando logramos demostrar que esa úlcera detenida en el tiempo arrancó y lo cicatrizamos, entonces es una molécula muy valedera. Quiero hacer otro comentario. Digamos que la indicación por INVIMA son Barner 3 y 4, ¿verdad? Hay médicos que tienen experiencia incluso en Barner más avanzados. Yo particularmente no lo uso porque los pacientes que yo le logro formular la molécula es precisamente pacientes que están subsidiados y hay que justificar muy bien la indicación. Pero, por ejemplo, yo conozco un doctor que es guajiro, que creo que trabaja en Barranquilla, que ha hecho presentaciones con respecto a la molécula, que es el doctor Julio Daza, que es vascular. Tiene pacientes con Barner 5, necróticos totalmente, que yo particularmente cuando vi el caso, yo no hubiese considerado incluso en otro momento la molécula, pero él utilizó de terco, porque es cuando uno debe ser terco para evaluar en ese tipo de paciente la terapia, y él simplemente sin tocar la herida solamente era aplicar, aplicar y aplicar. Y comenzó a salir tejido y fue desplazando la necrosis. Si yo no lo hubiese visto, no lo hubiese creído, pero realmente el paso a paso de ese paciente fue maravilloso. Obviamente necesitamos muchos más casos como eso para poder llevar a una indicación de la molécula, pero quiero que supiesen esa experiencia que yo tuve con respecto a esos casos del doctor Julio Daza. Buenos días. Una acotación desde el punto de vista quirúrgico y una pregunta para el doctor Hader al final es con respecto a lo de el índice tobillo-brazo y la pletismografía que hemos estado hablando en la mañana. Sabemos que tenemos que ser lo menos invasivos, por supuesto, y tomar en cuenta, y es un protocolo que tenemos acá en la zona, de hacerle funcionalismo renal al paciente antes de llevarlo a hacer una arteriografía. Pero es importante saber que muchas veces uno no puede tomar una decisión solamente basada en el índice tobillo-brazo o la pletismografía de dónde es el sitio donde se debería revascularizar ese paciente. Y, por supuesto, que para hacer angioplastia pues también hay que hacer usar contrastes iodados que también van a en cierta forma deteriorar esa función renal. Mi pregunta es, doctor Hader, ¿usted con su experiencia llevaría a un paciente a una cirugía de revascularización solamente con la pletismografía o el índice tobillo-brazo, o estaría siempre indicado hacer la arteriografía como paso previo a la revascularización? Y la otra es, ¿qué experiencia tienen en pacientes que ameritan la angioplastia, ameritan la revascularización para poder tener un mejor resultado y tienen función renal deteriorada? ¿Qué se pudiera hacer? No, nunca llevaría a un paciente a revascularización únicamente con una pletismografía o con un índice tobillo-brazo. Es decir, dentro de los protocolos, guías de manejo e indicaciones de una revascularización, nunca el paciente es llevado solamente con una pletismografía. Es un examen importante, pero determina las presiones y los índices de estenosis en cada segmento maravilloso y todo lo demás. Pero como les digo, uno como cirujano piensa diferente, actúa diferente, y la arteriografía no es que uno no tenga en cuenta la función renal, claro que uno la tiene en cuenta, solo que para un paciente tener una indicación de una arteriografía, son pacientes indicados, no todo paciente que uno ve con una lesión en el dedo, uno va enseguida a pedirle una arteriografía, es decir, eso no es así. Uno se llena primero de argumentos tanto clínicos como anatómicos para tomar esa decisión. Como les digo, mire, uno muchas veces ve una extremidad y uno sabe inmediatamente si esa extremidad va a ser viable o no. Yo he visto los casos del doctor Daza. Los casos del doctor Daza muchas veces son
pacientes con enfermedades crónicas, que esos pacientes ya de cierta forma se han estabilizado. Y cuando ocurren las lesiones por microangiopatía de la piel, lo único que se está ocasionando algunas veces es la necrosis de la dermis. Entonces, el lecho de abajo realmente es un lecho que es crónico, que está enfermo, pero es viable. Y el Epiprol lo único que está es estimulando nuevamente el crecimiento. Por eso es que él ha tenido excelentes resultados. Yo le he visto los resultados de él las veces que nos reunimos en Barranquilla y hablamos, y sí, ha salvado pies, regiones plantares extensas, los costos, con altos costos, pero bueno, él ha logrado. Ahora, se salva la extremidad. La pregunta, ¿va a ser funcional? Ese es otro caso, ¿sí? Algunas veces invertirle 40, 50 millones de pesos a una extremidad donde el paciente está acostado en una cama, ¿tendría sentido? No tiene ningún sentido, porque nosotros sabemos que ese paciente en 6 meses o un año, exactamente, o le da un infarto, se muere, o nuevamente tiene una úlcera. Entonces, Doc, nunca llevamos un paciente únicamente con una prestimografía o con un índice tobillo-brazo. Lo que dije, nosotros como cirujanos algunas veces vamos un poco más rápido en ese sentido y sabemos si la extremidad es viable o no, y si la extremidad es viable y tiene la indicación, pues solicitamos la arteriografía. Hablamos con el nefrólogo, le hacemos protección en acetilcisteína, lo hidratamos bien, un poquito de bicarbonato y eso. El inconveniente es que si le hacemos la arteriografía y el paciente tiene indicación de angioplastia, hay que angioplastiarlo. Y para la angioplastia también vamos a necesitar contraste. Lo que pasa es que tratamos de limitar la cantidad de contraste. Nosotros que hacemos arteriografía o angioplastia, yo trato de limitar el uso del contraste. Trato de hidratar a ese paciente y saber que ese paciente, y hablar con él y con la familia, que muchas veces vamos a lograr el salvataje de la extremidad, pero vamos a terminar en una insuficiencia renal un poco más rápido, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque es que estamos trabajando con pacientes complicados, no estamos trabajando con el paciente que es hipertenso, que es renal, que es diabético, que tiene un pie diabético, que tiene una extremidad y que nadie quiere que se la ampute y todo el mundo quiere que uno le salve esa extremidad. Entonces, son pacientes extremadamente complejos. La otra pregunta era, doctor Romero. Sí, exactamente, protegerlo, hacerle nefroprotección antes de hacer la arteriografía, y realmente hemos logrado disminuir el índice de amputaciones con la angioplastia. Finalmente, no nos interesa cuánto tiempo ese vaso va a estar permeable. Nos interesa inicialmente es el cierre de la úlcera y el salvataje de la extremidad, ¿sí? Ya hemos ido cambiando de esas revascularizaciones extensas que hacíamos con injertos autólogos o con prótesis de PTF, que todavía en algunas ocasiones las hacemos, ¿sí? Ahorita mismo tengo un paciente en la clínica Montería, yo los veo y el paciente tiene una enfermedad aortoilíaca, está totalmente ocluido y tiene una pequeña necrosis en el segundo dedo. Ya le intentaron angioplastia y no consiguieron del eje aortoilíaco. Ese paciente se le está ofreciendo un bypass, un aorto bifemoral, que es complejo por todas las condiciones, pero es la única forma de tratar de salvarle esa extremidad al paciente. Entonces, son pacientes complejos, son cirugías complejas, donde ese paciente durante el trasoperatorio o el posoperatorio tiene un alto riesgo de infarto, de accidentes cerebrovasculares, de internaciones en UCI, de infecciones, de infección de la prótesis. Sí, esos pacientes que ya tienen esa necrobiosis no están ahí porque ellos viajaron por los linfáticos y están en la región inguinofemoral. Y cuando abrimos esa región inguinofemoral, exponemos y alteramos todo ese contenido que está ahí, y al implantar una prótesis ahí, termina infectándose las prótesis. Entonces, ahí es donde está, hacemos, no hacemos, lo dejamos, lo amputamos. Y todo el mundo quiere opinar. Sí, quisiera agregar algo. ¿Puedo? Sí, lo importante de verdad, felicitaciones al comité organizador de este congreso. Ha estado excelente, muy nutritivo. Que es que el manejo de esto es multifactorial, en primer lugar, y que de verdad es complejo porque, como dice, hay pacientes que tienen índice tobillo-brazo que está normal, y muchas veces decimos normal, pero muchas veces cuando lo hacemos está
sobredimensionado porque tiene unas arterias que están ateroscleróticas calcificadas, que se llaman porcelanizadas, y que dan un índice de imagen superior, pero el paciente tiene una úlcera. Entonces hay que enfocarlo diferente a ese paciente, el paciente aquel que tiene un índice de tobillo graso por debajo de 0,5, que está muy mal, que está en una fase crítica. Y ese paciente en fase crítica, seguramente tarde o temprano, a pesar de que tenga función renal deteriorada, va a terminar en una arteriografía y posiblemente va a necesitar, como dijo el doctor, la angioplastia, y vamos a volver a usar contraste. Entonces es donde estamos en donde viene la acotación de si, ¿qué hacemos con ese paciente? ¿Lo dejamos a que termine amputado o vamos a luchar por ese paciente a pesar de la función renal? Entonces el manejo es muy complejo y, como lo dice el doctor, estoy de acuerdo con él, debe ser multifactorial, enfocado con el internista, con el vascular, con el endocrinólogo, para que el resultado sea mucho más oportuno. Muchas gracias. Quiero hacer un aporte ahí con respecto a eso. Profe, ¿qué más? Hola. Bueno, con respecto a la nefroprotección, realmente lo único que ha mostrado evidencia es el uso de salina, 1 cc por kilogramo de peso antes y posterior. Ni el bicarbonato ni la N-acetilcisteína realmente han mostrado evidencia. El paciente diabético per se ya tiene una enfermedad renal de base, que tenga una enfermedad arterial, ya hay deterioro microvascular, por ende el riñón está tocado. El paciente va a hacer injuria renal aguda por el contraste. Si el paciente necesita y hay que hacerle salvataje en la extremidad, hay que hacerlo. Y hay que terminar tanto dándole el contraste para hacer el diagnóstico y también para la terapéutica. Y si el paciente te hace una injuria por contraste, hay que dializarlo. Digamos que eso sería el contexto de un paciente grave que necesita una revascularización temprana, que se está muriendo por un pie diabético y que tienes que, en cierta manera, ofrecerle algo. Que puede terminar en enfermedad renal crónica, eso hay que discutirlo con la familia. Que puede avanzar la enfermedad renal crónica que tiene, sí lo puede hacer. Pero si necesitamos y vamos a aportarle, salvatar a la extremidad, tenemos que mirar a ver los riesgos-beneficios de ese paciente. Y hay que discutirlo no solo entre los médicos, sino con el paciente y con la familia. Pero va a terminar haciendo injuria renal, queramos o no queramos, va a terminar haciendo injuria renal. En este caso, una agudización de su enfermedad renal. Y digamos que si bien así lo único que tenemos que tiene evidencia es la salina, lo más probable y con casi seguridad el contraste lo va a llevar a una injuria renal aguda.